Buenos días con todos. El día de hoy, el grupo conformado por mi persona, Marisela Milagros Cáceres Cuya, y mi compañero Américo Carancha Guamán, presentaremos el proyecto final llamado Análisis Estructural del Puente Pacará. Hemos visto conveniente separar en 5 partes el contenido de esta exposición, siendo la primera los datos generales, la segunda una breve descripción del trabajo, para pasar a una descripción teórica, ya que es una parte muy importante para poder entender la parte 4, que son los cálculos de análisis, y la parte 5 y final, que son las conclusiones. Pasaremos rápidamente a lo que son los datos generales. Aquí resaltaremos los objetivos que nos hemos planteado para el presente trabajo, donde vemos el primer objetivo, que es realizar el análisis y la revisión del diseño estructural del puente Pacará. Ahora, ¿por qué consideramos tan importante poder hacer este análisis y también la revisión? Esto es porque un puente es una construcción que llega a ser una armadura o un armazón, el cual tiene una serie de elementos importantes en los cuales se aplican todos los conocimientos que hemos adquirido durante el ciclo. Además de ello, son parte de nuestra vida diaria. Lo segundo es recabar información técnica del diseño del puente y estudiar las especificaciones de este proyecto. Tal como habíamos mencionado anteriormente, los puentes son armaduras en las cuales siempre hay fuerzas presentes y donde se pueden aplicar análisis de fuerza, análisis de cargas distribuidas y otros, como análisis estructurales con aplicaciones de ciencia en los materiales. Siendo así tan amplio el estudio de estos puentes, nosotros también debemos aprovechar para poder aplicar así todo lo que hemos aprendido en los últimos meses. Los demás datos vienen a ser el nombre del curso, el código de la clase, los integrantes anteriormente mencionados, la carrera que estudiamos, el presente ciclo, que es el quinto, y la fecha de presentación. En el caso de la descripción del trabajo, vamos a hablar un poco sobre lo que es el puente Pacarán, el cual se ubica en el distrito de Pacarán, que tiene el mismo nombre, provincia de Cañete, en el departamento de Lima. Se encuentra a la altura del kilómetro 54 de la carretera Cañete-Huancayo y su construcción se realizó durante el año 2012 y se construyó en un año. Es por ello que se inauguró durante el año 2013. El objetivo principal de la construcción del puente, tal como de la mayoría de los puentes que se llegan a construir en conexiones entre la costa y la sierra, o también entre la sierra y la selva, es poder optimizar la línea de comercio que hay en el país. Asimismo, el diseño de un puente en la costa sería igual a un puente que conecta costa-sierra, sierra o selva, pues no, ya que son diferentes necesidades las que se deben analizar para la construcción de este. Mientras que, por ejemplo, un puente que es construido en la costa son puentes de alto tránsito, los cuales soportan cargas distribuidas que vienen a ser los pesos de los autos, camiones que pueden pasar largos periodos de tiempo en estos puentes, dado el tráfico que hay en la ciudad de Lima. Sin embargo, un puente o una estructura que llegamos a realizar en una interconexión entre costa y sierra, tienen otro tipo de análisis para ellos, dado que las cargas serán de bajo tránsito, es decir, habrán camiones, habrán autos, carros de carga, los cuales pasarán por este puente en periodos determinados de tiempo. Más no estarán aplicando una fuerza constante, o aplicar una fuerza que pudiera durar mucho tiempo.
Entonces, el análisis y el diseño de estos puentes tienen que responder a una determinada necesidad, una necesidad propia de la zona, así como también a una factibilidad técnico-económica, por lo cual veremos que el diseño óptimo del puente en zonas que ya hemos mencionado, que son un poco más alejadas y de bajo tránsito, vienen a ser similares al puente Pacará, que tienen una distribución de triángulo equilátero. Como habíamos mencionado anteriormente, la construcción de un puente responde a las necesidades de la población. En este caso, a beneficiar actividades tales como el comercio o el turismo, ya que en este caso beneficia mucho a la zona de Lunahuaná, que es un lugar muy turístico, y a quienes se dedican a la agricultura o ganadería, como lo son Chupaca y Yauyos. Ahora, seguimos con el puente Pacarán y tal como habíamos adelantado, este puente estila una estructura de tipo triángulo equilátero. ¿Qué es la característica de este modelo? La estructura de tipo de carretería Warren Truss, como ya había mencionado, presenta triángulos equiláteros, los cuales ayudan a una mejor distribución de las fuerzas que se puedan presentar en la misma estructura, claramente. Es decir, que como nosotros ya sabemos, un triángulo es una forma bastante compacta y muy óptima para poder distribuir fuerzas a lo largo de todos los elementos. Es así que al ser triángulos equiláteros ocupa un área máxima con menos material. Por ello se mencionaba anteriormente que lo normal en hacer estos proyectos de ingeniería, lo que se busca es hacer una propuesta técnico-económica viable. Ahora, podemos mencionar también que como nos habíamos revisado en las anteriores ventajas, es distribuir la capacidad de manera uniforme. En los miembros de la estructura. Sin embargo, también tenemos desventajas, como cualquier estructura. Esta es que llega a sufrir fuertes cargas concentradas y cargas puntuales, tales como son las cargas de los carros de transporte que llevan materiales, algunos insumos industriales o agropecuarios. Bajo ello podemos decir que hay cierto punto de desventaja con respecto a la estructura para poder soportar cargas muy puntuales o pesadas. Sin embargo, un buen diseño puede ayudar a que lo mencionado anteriormente no se sienta tanto. Ahora, un poco de historia sobre el puente. Es un puente cuya superestructura soporta una carga que está compuesta por una celosía, una estructura de elementos conectados que generalmente forma unidades triangulares, tal como ya habíamos mencionado anteriormente. Las barras están sometidas a tensión, otras a comprensión, lo cual también vamos a analizar más adelante, y también responden a cargas dinámicas, tales como tambaleos, fuerzas del viento, la velocidad del auto al pasar, la inercia mencionada también. Una curiosidad con respecto a los puentes de celosía o de este tipo es que son uno de los tipos más antiguos de puentes modernos, ya que son de una distribución bastante sencilla, práctica y de la misma forma bastante económica. Ahora, mencionando un poco la celosía de Warren, consiste en barras longitudinales las cuales están unidas por barras transversales en ángulo.
Es decir, como nosotros hemos podido ver al pasar por un puente, están unidas en los vértices, ¿no? O en los nodos que nosotros podemos reconocer. Ahora, normalmente un puente tiene dos estructuras a los lados y luego una en el centro, la cual se asfalta, la cual soporta la carga distribuida del asfalto. También tiene los apoyos, los cuales están incrustados y están debidamente asegurados en la tierra. Entonces, esta presencia o este incrustamiento, nosotros también lo podemos trabajar como pines o fuerzas que están presentes en los extremos. Luego de ello, sería bueno mencionar que la celosía Warren al final es patentada por los ingenieros ingleses James Warren, por ello el nombre, y por el ingeniero Wilby Theobald Monzani. Entonces, el primer puente colgante que utilizó una celosía Warren como soporte en el tablero fue el puente de Manhattan en 1909. Nosotros conocemos muy bien, creo, el puente de Manhattan y la distribución que tiene en Nueva York. Entonces, esta distribución de este tipo de puentes es una propuesta bastante factible en lo que es soporte para de esa forma poder utilizarlo en situaciones de trabajo constante. Y también es una buena propuesta técnico-económica. Ahora, podemos entrar al campo de la descripción teórica, donde tenemos los datos generales del puente. Esta superestructura está suministrada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Tiene un reticulado mecánico diseñado y fabricado por Wagner Viro. Ahora, el fuente Pajarán es una estructura metálica simétrica cuyo número de nodos es 34, 17 en cada lado. En total, bueno, los 34 son en total en ambos lados del puente. Algunas características del puente son una vía de 50 metros entre eje y eje de apoyo, es decir, la longitud del puente, clara mencionar. Luego tiene el tipo de pavimento asfáltica y el espesor viene a ser de 0.05 metros. Ahora, tal como habíamos dicho, este asfalto se puede considerar como una carga distribuida a lo largo del puente. El ancho de tablero de rodadura es de 7.20, la velocidad de directriz es de 30 kilómetros por hora, el ancho de la calzada es 6.6 metros y el ancho de bernas en cada lado es de 0,9 metros. Ahora vamos a recordar un poco sobre lo que hemos hecho durante todo el ciclo, porque vamos a hablar sobre lo que son las armaduras simples, las cuales están hechas, o por así decirlo, son la forma más básica de una armadura que puede existir. Puede ser un triángulo, un cuadrado, puede ser de cualquier forma que esté unida y que luego al unir varias de estas pequeñas estructuras vamos a llegar a una megaestructura o superestructura, la cual va a estar diseñada para soportar muchas mayores cargas. En este caso, pequeñas armaduras simples llegan a formar un puente, lo cual es bastante interesante, ya que nosotros podemos analizar estructuras pequeñas y luego poder aplicarlas en estructuras de mayor envergadura. Ahora, algunas consideraciones para el análisis de la armadura. Es importante tener en cuenta que al analizar vamos a tener elementos que van a estar en tensión y otros que van a estar en comprensión. Ahora, esto es muy importante, ya que también cuando lleguemos a analizar en algún momento el material del cual están hechos estas estructuras, límites de comprensión o límites de extensión,
Entonces, dentro de este análisis estructural, es importante hacer los llamados análisis de fuerza. Esto es porque al no hacer un buen cálculo puede conllevar a que hayan desprendimientos o simplemente haya un mayor riesgo de que pueda ocurrir algún accidente o un desplome. Como ya lo hemos visto hace unos años que se desplomó un puente en Lima. Entonces, esto es más que todo por un mal cálculo o también una mala praxis. Ahora, nosotros para poder aplicar todo lo que hemos hecho durante el ciclo, vamos a escoger el método de nodos. El método de nodos nos va a permitir determinar las fuerzas en cada elemento a partir del análisis de cada nodo. Ahora, si nosotros tenemos 34 nodos en total, de los cuales 17 están en cada uno de los lados, quiere decir que tendremos que analizar 16 nodos para de esta forma poder hallar todas las fuerzas. El último nodo no se analiza ya que todas las fuerzas que llegan a este ya estarán analizadas. Ahora, podemos también recordar que para poder realizar un análisis correcto, debemos tener en cuenta las dos condiciones de equilibrio. La condición de que la suma de fuerzas en cada eje X e Y viene a ser cero y también que la sumatoria de momentos tiene que llegar a ser cero. Sin embargo, para cada elemento no tomaremos esta segunda ley de equilibrio, ¿no es cierto? Principalmente nos basaremos en la primera mencionada. Eso es todo de mi parte. Les paso con mi compañero. Buenas noches. Voy a continuar con la presentación de este proyecto de el puente Pacará. Y bueno, vamos a continuar con el ítem de lo que es cálculo y análisis. Entonces, vamos a continuar. A ver, acá tenemos un bosquejo. Como pueden ver, un bosquejo de la estructura del puente Pacará, que está conformada por triángulos equiláteros cuyos lados tienen una dimensión de 6.525 metros y que está compuesto por 17 nodos. Están dibujados 16, pero se cuenta como a partir de 0, entonces se considera 17. Adicionalmente, para el análisis de la estructura hemos seleccionado dos cargas que están actuando, una carga de 100 kN y una carga de 150 kN. La carga de 100 está actuando en el nodo 6 y la carga de 100 en el nodo 2. Adicionalmente tenemos las dos reacciones que están presentes siempre en los puntos de apoyo. Ahora vamos a calcular los valores de esas reacciones en este bosquejo del puente con esas cargas. Y para calcular eso vamos a emplear lo que es la primera y segunda condición de equilibrio.
que nos dice la primera condición de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y igual a 0, siempre y cuando el cuerpo esté en reposo. Entonces, en nuestro caso, la estructura del puente está en reposo. Si está en reposo, aplicamos esta condición de equilibrio. Entonces, como podemos ver acá, planteamos la ecuación, sumatoria de fuerzas en el eje Y y en el eje igual a 0, de los cuales determinamos que la primera ecuación, R1 más R2 y igual a 250 kilonewtons. La segunda condición de equilibrio, sumatoria de momentos igual a 0. Entonces acá la fuerza de 100 kilonewtons por su distancia, la fuerza de 150 por su distancia y más la fuerza de la reacción por su distancia igual a 0. Desarrollamos y vamos a determinar la fuerza de reacción 2 y la fuerza de reacción 1, 150 y 100 kilonewtons respectivamente. Ahora esos dos valores de esas fuerzas vamos a utilizarlas en el cálculo de los nodos. Acá es el cálculo de nodos de la estructura. Estamos empleando acá el valor de la fuerza R1, la reacción R1 y las fuerzas de los elementos F1 y F2. Este es un diagrama de cuerpo libre donde vamos a observar qué fuerzas están actuando en ese nodo. Y como podemos ver en este nodo, hacemos un análisis para poder plantear la primera condición de equilibrio. Hacemos descomposición de fuerzas y planteamos nuestra ecuación. Hacemos sumatoria de fuerzas en el eje igual a 0. Entonces planteamos nuestra ecuación y sumatoria de fuerzas en el eje y planteamos nuestra ecuación. Calculamos y determinamos los valores, y esos valores no van a arrojar un valor, y si es positivo, eso nos va a indicar que esta fuerza F1 está actuando como tensión, y si es negativo, como la fuerza F2, que quiere decir que está actuando como compresión, y se nota con la letra C. De la misma manera, vamos a calcular en el nodo 1, haciendo el mismo análisis, llegarán a cuerpo libre, las fuerzas que están actuando, y aplicamos la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje igual a 0. Planteamos nuestras ecuaciones, hacemos los cálculos y nos van a arrojar los resultados para la fuerza F3 y F4, porque F1 ya lo tenemos, F3 y F4, de los cuales, como podemos ver, F3 es un valor positivo que está actuando. Entonces, si es positivo, está actuando como tensión; si es negativo, está actuando como compresión. De esa misma manera, vamos a hacer algo análogo con todos los cálculos de los nodos. En el nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5 y el nodo 6, donde justamente está la carga que estamos simulando igual, el mismo análisis. Entonces ahí vamos a determinar, por ejemplo, que hay un caso específico, una situación un poco especial en el nodo 6. Por ejemplo, en esta ecuación que hemos planteado, sumatoria de fuerza en el eje X y en el eje Y, nos sale que la fuerza F13 es de 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese elemento, que nos indica que ese elemento no está actuando. Normalmente está como apoyo, nada más. Pero no actúa. Cuando no actúa, sale este valor 0. Y como podemos ver también, en el nodo 7 también pasa lo mismo. En la fuerza F16 tiene ese valor que sale 0, que quiere decir que ese elemento, ese miembro no está actuando. Y así vamos a calcular en las fuerzas, en todos los nodos de las fuerzas. Entonces, luego de hacer el cálculo de análisis, hacemos nuestras conclusiones. Esas conclusiones son las siguientes. Por ejemplo, al no tener cargas simétricas, los valores que soportan cada elemento es distinto en su elemento paralelo. ¿Esto qué quiere decir?
porque nosotros hemos seleccionado valores de carga de 100 y 150 kilonewtons, por eso no tenemos cargas simétricas. Entonces los valores que soportan son diferentes, por eso que los resultados también nos salen diferentes. Esto cómo se interpreta en la vida real, ¿no? En la vida real, cuando un puente está sometido a cargas de diferentes valores, entonces, ¿qué puede provocar el puente? Justamente, ¿no? Puede provocar los famosos colapsos, porque el puente no está dimensionado para ese tipo de cargas, de esa dimensión cuando están diferentes valores, diferentes fuerzas para desarrollar. Entonces es muy importante el análisis que justamente estamos haciendo, el análisis de las estructuras con los cálculos. Es muy importante. Y también podemos adicionar acá que en un puente las cargas que siempre suelen ser, digamos, por la misma construcción, son la carga del asfalto, por ejemplo, el piso del asfalto que se tiene. ¿Qué más? Y los autos o camiones, vehículos que transitan por ese por el puente. Entonces, esas son mayormente las cargas que siempre suelen estar distribuidas en un puente. Para el cálculo de esfuerzos máximos, tener en cuenta a gráficos de momentos de vectores y fuerzas cortantes. Flectores, no fuerza cortante. Algo adicional también que puedo decir como conclusión adicional es que estamos aplicando los conocimientos teóricos de lo que es mecánica y resistencia de materiales, específicamente en el tema de estructuras. Estamos aplicando a puentes de la vida real, y de ahí con esos conocimientos, con esos métodos, con esa teoría, con esas fórmulas, con esos procedimientos, podemos nosotros hacer un análisis de cómo están construidos esos puentes, de tal forma que nos vamos a conocer cómo está construido y sus dimensiones, cómo está su estructura. Eso nada más de mi parte y muchas gracias.